La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño taller con un ritmo irregular, como si cada gota buscara contar un secreto que solo la madera antigua podía comprender. Adentro, el olor a óleo y a papel húmedo flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia tenue del café recién hecho, un aroma que parecía anclar la realidad en medio de la incertidumbre. Había algo en la luz gris de aquel amanecer que convertía cada sombra en una pregunta y cada línea en un misterio. El artista, con las manos manchadas de colores imposibles de nombrar, observaba un lienzo que parecía esperar su propia vida, como si hubiera capturado en él un secreto que todavía no estaba listo para ser leído. Se llamaba Mateo y vivía en la ciudad antigua, entre calles que se doblaban sobre sí mismas como memorias confusas. Nadie comprendía sus obras, ni los críticos ni los transeúntes que pasaban frente a su taller y se detenían solo por curiosidad. Miradas rápidas, gestos de incomodidad, ante algo que no encajaba en sus horarios ni en su certeza. Sus cuadros parecían mapas de otra época, mensajes cifrados para ojos que tal vez nunca existirían. Algunos hablaban de él como un excéntrico, otros como un visionario, pero Mateo no buscaba fama ni reconocimiento. Lo suyo era la espera, la paciencia de quien siembra un idioma que aún no ha sido inventado. Una tarde, mientras revisaba los trazos de un retrato que no tenía rostro definido, un recordatorio surgió en su memoria, tan nítido que casi lo hizo temblar. Recordó la voz de su abuelo, diciendo que el tiempo es un lector cruel, que solo comprende lo que ya no pertenece al presente. Ese consejo lo perseguía desde la infancia, y ahora se materializaba en sus lienzos. Cada pincelada era un acto de fe, una conversación muda con generaciones futuras. Mateo sabía que sus obras serían entendidas siglos después, cuando las ciudades y los nombres que conocía ya se hubieran desvanecido. Afuera, la lluvia cesó por un momento y un rayo de luz atravesó la ventana, iluminando un fragmento de uno de sus cuadros. Parecía que el lienzo respiraba, que la pintura misma sabía que alguien, algún día, leería sus silencios. Tomó un cuaderno y empezó a escribir, no como un diario, sino como una investigación, mezclando detalles del mundo actual con reflexiones personales. Apuntaba los sonidos de la ciudad, el ritmo de los transeúntes, la manera en que la luz se filtraba por las hojas de los árboles. Todo estaba conectado, todo formaba parte de un lenguaje que todavía no tenía palabras. Había quienes decían que Mateo veía demasiado lejos, que sus ojos estaban anclados en un futuro que no podía tocar. Pero él pensaba que el presente era solo un puente, una oportunidad para sembrar señales que un día serían descifradas. En una de sus piezas más recientes, pintó un árbol cuyas raíces se enroscaban en símbolos que nadie reconocía. Cada hoja contenía un susurro, cada rama un código. Cuando un visitante accidental lo observaba, se sentía perturbado, como si estuviera mirando un espejo que no refleja su rostro sino su ignorancia. Mateo sonreía ante esas reacciones. Eran signos de que su lenguaje funcionaba, aunque nadie lo entendiera todavía. Una noche, mientras el viento azotaba la puerta del taller, decidió salir a caminar. Las calles mojadas reflejaban luces amarillas y azules que parecían bailar sobre los adoquines. Pasó frente a librerías cerradas, cafés vacíos y ventanas iluminadas donde sombras anónimas vivían sus pequeñas tragedias. En cada reflejo veía fragmentos de su obra futura, como si la ciudad entera fuera un escenario donde sus pinturas ya existieran, aunque nadie pudiera reconocerlas. La sensación era extraña en estar en el presente y al mismo tiempo caminar entre futuros posibles, entre ojos que tal vez algún día descifrarían sus códigos. Regresó al taller y mientras encendía una lámpara de aceite, notó que un cuadro que había terminado hacía semanas parecía cambiar. Los colores se movían levemente, las líneas susurraban algo que él no alcanzaba a comprender, pero que lo emocionaba hasta la médula. Mateo se dio cuenta de que el arte no era solo un acto de creación, sino de comunicación a través del tiempo. Una especie de periodismo silencioso que registraba la historia de una manera que el presente no podía procesar. Tomó su cuaderno otra vez y escribió: a lo que hoy parece incomprensible, mañana será esencial, y lo que hoy es evidente, mañana será olvido. El reloj marcaba la medianoche y Mateo se detuvo un momento frente a la ventana, mirando cómo la ciudad dormía entre niebla y faroles. Pensó en la ironía de su misión en crear para un público que no existía, hablar para oídos que aún no habían aprendido a escuchar. La soledad no lo abrumaba. La veía como una compañera necesaria, como la paciencia que exige la espera de siglos. Sabía que cada trazo, cada línea, cada color escondía una historia que algún día alguien leería y comprendería de una manera que él solo podía imaginar. Esa noche, antes de dormir, decidió registrar un experimento. Tomó un lienzo en blanco y comenzó a pintar sin pensar, dejando que las emociones, los recuerdos y los sonidos de la ciudad guiaran sus manos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz atravesaron el taller, Mateo miró la obra terminada y sintió una certeza profunda. Aunque nadie la entendiera,
había creado un puente hacia el futuro. Cada cuadro era un mensaje en botella, cada color un susurro de siglos venideros, y en ese instante la poesía y el periodismo se fusionaron en su corazón, dejando claro que su arte no era para el presente, sino para el tiempo mismo. Al día siguiente, Mateo recibió una visita inesperada. Un mensajero con impermeable negro y botas embarradas dejó un paquete envuelto en papel craft sobre la mesa del taller. No había remitente, solo una nota escrita con caligrafía temblorosa que decía: «He oído hablar de tus cuadros. Podrían cambiarlo todo». Mateo giró el paquete con las manos manchadas de pintura, sintiendo un hormigueo extraño en la espalda. Lo abrió y encontró un cuaderno antiguo, encuadernado en cuero desgastado, con páginas amarillentas y olor a historia. Cada hoja estaba llena de símbolos, diagramas y anotaciones que parecían un lenguaje olvidado, como si alguien hubiera intentado predecir el futuro siglos antes de que él siquiera naciera. Durante horas se sumergió en aquel cuaderno. Descubrió conexiones con sus propias obras en patrones que había pintado sin conciencia, formas que repetían ritmos que él mismo había inventado sin saberlo. Era como si alguien en el pasado hubiera sembrado mensajes que él estaba destinado a interpretar y continuar. Su corazón latía con fuerza, mezcla de asombro y temor. No podía explicar cómo aquel hallazgo había llegado hasta él, pero la certeza se instaló en su mente. Su arte no era solo un acto de fe, sino una conversación que trascendía el tiempo de manera tangible. Mientras estudiaba los símbolos, Mateo escuchó un murmullo suave, casi imperceptible, como si la casa misma respirara. Cada sombra parecía moverse con intención, y un olor a tierra húmeda y madera vieja llenaba el aire, como si el pasado se filtrara a través de las paredes. Se dio cuenta de que estaba solo, pero nunca había estado más acompañado. Las líneas del cuaderno y sus propios trazos empezaban a entrelazarse, formando una red que conectaba siglos y vidas desconocidas. Era un laberinto invisible, y él había encontrado la entrada. Esa tarde, decidió llevar uno de sus cuadros más recientes a la galería local. Aunque sabía que nadie lo comprendería, necesitaba ver la reacción, medir el silencio y la incomprensión que siempre lo acompañaban. Los visitantes se acercaban, inclinaban la cabeza y murmuraban comentarios vagos, incomodados por la extrañeza de las formas. Mateo observaba con calma, tomando notas mentales de cada gesto, cada expresión. Era un registro, un informe silencioso sobre la percepción humana. Una investigación sobre cómo el tiempo y la ignorancia moldean la interpretación del arte. Al volver al taller, se encontró con que el cuaderno antiguo había cambiado de lugar. No lo había tocado, y sin embargo, estaba sobre la mesa, junto a un nuevo conjunto de símbolos que no recordaba haber visto. La certeza volvió a golpearlo. En su arte no solo estaba conectado con el futuro, sino también con un pasado que lo guiaba de manera misteriosa. Mateo comprendió que cada trazo, cada pincelada, era parte de un diálogo que se extendía más allá de su propia vida. Y, mientras la luz del atardecer teñía las paredes de tonos cálidos, sintió una mezcla de miedo y gratitud. Miedo por la magnitud de la tarea que lo esperaba, y gratitud por ser el puente entre eras que nadie más podría cruzar. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de nubes y luces amarillas, Mateo encendió la lámpara de aceite y volvió a pintar. Cada línea parecía resonar con las voces del pasado y susurrar al futuro. Cada color contenía un secreto que todavía no era comprensible, pero que algún día alguien leería y entendería. Y en ese silencio profundo entre sombras y aromas, comprendió que su vida no era solo la de un pintor, sino la de un cronista del tiempo, un guardián de historias que aún no habían llegado a los ojos de quienes las merecían. Los días siguientes transcurrieron como un murmullo constante de pinceles y pensamientos. Mateo ya no distinguía el límite entre la realidad y el tiempo que imaginaba en sus cuadros. Cada mañana abría el cuaderno antiguo y descubría símbolos nuevos, como si el papel respirara y se adaptara a su propia percepción. A veces, mientras dibujaba, sentía que alguien más guiaba su mano ánico distanti, un soplo del pasado que le ofrecía instrucciones sin palabras. La idea lo inquietaba y lo fascinaba a la vez. Su arte ya no era solo creación, era un canal entre épocas, una conversación imposible que solo él parecía escuchar. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, notó que las calles parecían susurrarle secretos. Las luces de los faroles reflejaban patrones en los adoquines que recordaban las formas de sus cuadros. Un niño que jugaba con una pelota en la plaza lo miró fijamente y sonrió, como si reconociera algo que Mateo mismo no comprendía. El instante fue fugaz, pero dejó una marca indeleble en su memoria. El arte podía hablar sin necesidad de palabras, podía atravesar generaciones sin permiso. La sensación de ser parte de un relato más grande lo llenó de una emoción que casi le cortó la respiración. De regreso al taller encontró una carta sin remitente, escrita con la misma caligrafía temblorosa que el cuaderno. Decía que sus obras habían sido detectadas por ojos que cruzaban el tiempo, que su labor no era solo un acto de paciencia,
sino un acto de salvación de ideas olvidadas. Mateo leyó y releyó las palabras, con una mezcla de incredulidad y reverencia. La tinta parecía vibrar en la página, como si el mensaje no fuera solo para él, sino para siglos venideros. La certeza lo envolvió, su arte estaba vivo, y su tiempo de espera estaba comenzando a dar frutos invisibles. Esa noche decidió hacer algo que nunca había intentado. Tomó un lienzo enorme, más grande que cualquier otro, y comenzó a trazar líneas sin pensar en el presente, siguiendo solo las intuiciones que le dictaba el cuaderno. Cada color se mezclaba con otro, cada forma con su reflejo en el tiempo, y el resultado parecía un mapa de siglos entrelazados. Mientras pintaba sentía que la habitación vibraba, que el aire se espesaba y que los colores no eran solo pigmentos, sino mensajeros. Por primera vez, Mateo comprendió lo que significaba ser un artista que habla a la eternidad. No se trata de la fama, ni del reconocimiento inmediato, sino de la certeza de que cada acto tiene consecuencias que trascienden su propia existencia. Al amanecer, exhausto y con las manos temblorosas, se detuvo frente al lienzo. Las sombras de la ciudad entraban por la ventana y parecían danzar sobre su obra, como si el tiempo mismo se inclinara para observar. Mateo sonrió con una mezcla de tristeza y plenitud. Sabía que nadie podría entender aquello todavía, pero estaba convencido de que algún día alguien lo haría. Y cuando eso ocurriera, la espera, la soledad y cada línea trazada en la madrugada tendrían sentido. En ese instante, entre el cansancio y la luz dorada, Mateo cerró los ojos y respiró profundo. El arte, pensó, no es una respuesta inmediata, sino un diálogo silencioso con el universo, una semilla que espera crecer en tierras que uno nunca verá. Y en ese silencio profundo, comprendió que su misión había trascendido el lienzo y estaba escribiendo la historia de lo que aún no existía, pero que algún día sería esencial. Los días se sucedían como capítulos que nadie leía todavía, pero Mateo sentía cada uno con una intensidad que le arrancaba la respiración. Cada amanecer traía consigo nuevas revelaciones en los símbolos del cuaderno, nuevas formas que parecían surgir de su propia memoria y del aire que lo rodeaba. Había noches en que la soledad lo abrazaba con fuerza, y otras en que sentía la presencia de un hilo invisible que lo conectaba con siglos que aún no existían. Era como si el tiempo mismo lo eligiera para ser su testigo, su narrador, su guardián de secretos que solo la paciencia podía desvelar. Una tarde, mientras observaba un cuadro que había pintado hacía meses, percibió algo extraño. En una de las líneas se movía apenas, como si respirara. Mateo se acercó y al tocar el lienzo, sintió un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. No era un efecto óptico ni un reflejo de la luz. Era como si el cuadro le hablara, le contara algo que él no podía comprender de manera inmediata. Cerró los ojos y escuchó con atención a cada color, cada trazo. Parecía contener un mensaje codificado, un aviso que atravesaba siglos para encontrarlo en aquel momento exacto. Esa noche, decidió salir a caminar por la ciudad que ya empezaba a sentir su ausencia y su presencia al mismo tiempo. Las calles húmedas reflejaban la luz amarilla de los faroles, y los Ada Queens parecían formar constelaciones que solo él podía leer. En un parque desierto, vio a un anciano sentado en un banco, observando el cielo con los ojos llenos de historia. Sin proponérselo, Mateo se sentó a su lado. El hombre lo miró y dijo que había esperado toda su vida encontrar a alguien que pudiera escuchar los susurros del tiempo. Mateo no entendió de inmediato, pero sintió que algo profundo se movía bajo su piel. Había encontrado un espejo que reflejaba su propia misión. Su arte no era solo para él ni para el presente, sino un puente entre generaciones, un diálogo con la eternidad. De regreso al taller, se sumergió en un cuadro que llevaba semanas sin tocar. Cada trazo se sentía como un acto de arqueología del tiempo. Excavaba recuerdos que todavía no habían nacido, desenterraba emociones que nadie había sentido. Pintar ya no era un esfuerzo físico, era una experiencia sensorial completa. Sentía el aroma del pasado mezclándose con la humedad de la mañana. Escuchaba la ciudad como un murmullo lejano y veía en cada línea el eco de quienes vendrían siglos después a descifrar su trabajo. Comprendió que cada pincelada era una forma de resistencia contra el olvido, una manera de asegurarse de que el tiempo no borrara la memoria. Con el paso de los días, Mateo empezó a recibir cartas similares a la primera, mensajes sin remitente que contenían palabras de gratitud y relatos de visiones que parecían conectarse con sus cuadros. La idea de que alguien, en algún lugar del futuro, ya estaba interpretando sus obras, lo llenaba de una emoción casi insoportable. Cada carta era un recordatorio de que la espera tenía sentido, de que su esfuerzo solitario no era en vano. Empezó a escribir en su propio cuaderno en él: arte que trasciende el tiempo no necesita aplausos ni reconocimientos inmediatos. Su recompensa es la certeza de que cada línea plantada en la paciencia florecerá cuando el mundo esté listo para entenderla. Finalmente, Mateo terminó su obra más grande,
la que reunía siglos de símbolos, emociones y secretos. Se quedó frente a ella durante horas, sin moverse, contemplando cómo la luz del atardecer la atravesaba y cómo las sombras danzaban sobre su superficie. Sintió que el lienzo respiraba, que contenía siglos de historias, de alegrías, de dudas y certezas. Y entonces comprendió algo profundo. Su vida, su arte y su espera eran un acto de amor hacia un tiempo que él jamás conocería plenamente. Un regalo silencioso que atravesaría generaciones. Mientras cerraba la puerta del taller y miraba la ciudad iluminada por los últimos rayos del sol, Mateo respiró hondo y sintió una paz intensa. Sabía que su labor continuaría más allá de él, que sus cuadros hablarían a ojos que aún no habían nacido, y que cada símbolo, cada línea y cada color llevaría consigo la memoria de su vida y su intención. Comprendió que el arte verdadero no pertenece a quien lo crea, sino a quienes tienen la paciencia y la sensibilidad de escucharlo a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó viajar con Mateo a través de los siglos, no olvides suscribirte al canal y darle like para más relatos que atraviesan el tiempo y la imaginación. Cada historia es un puente, y cada clic tuyo nos ayuda a construirlo.